En primer lugar, buenas noches a todos los que están presentes, a todos los que me están escuchando. Ya me presentó la señorita, soy el doctor Miguel Vera, estoy encargado de hacer hoy día la clase de lo que significa fundamentos de gestión, de fundamentos de administración, fundamentos de gestión, que llamemos que es una de las Biblias, o señalar un poco la Biblia de lo que significa el manejo de lo que es la gestión. Antes de iniciar todo este proceso de poder explicar, quiero tal vez, no le voy a decir aclarar, sino que se tenga en cuenta algunas cosas. La gestión, sea en cualquiera de las pautas que se esté haciendo, en cualquiera de ellas, tiene necesariamente una situación de lo que, a ver, un ratito que se me ha metido esto que no sé por qué, que no sé por qué, un ratito, no sé por qué, ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esta parte de lo que yo quiero que se tome en cuenta dentro de toda esta situación? Es que tenemos una cosa bien práctica. En cualquiera de los sitios donde yo pueda trabajar, como han escuchado, yo soy médico, pero que en determinado momento puedo trabajar en cualquiera de las, llamemos, áreas que uno quiere llegar a estar, no hay ningún problema de esas cosas. O sea, no hay ningún problema porque la gestión pública es idéntica en cualquiera de las zonas que uno quiere estar. Es idéntica en cualquiera de las pautas que quiera hacer. O sea, yo siendo médico, ustedes siendo dentro de todo esto, cualquier tal vez otra profesión, puede ser que haya dentro de los que me están escuchando un abogado y que quiera hacer la parte de la administración, va a poder hacer de la misma manera. O sea, no hay ninguna de las formas que uno pueda decir, no, pero la administración es para salud. No. La administración es para los mineros. No. Recuerdo que una vez me dijeron que si yo quería ser uno de los gestores en el Ministerio de Energía y Minas, me preguntó el presidente Servir, ¿usted podrá ser gerente de una mina? Claro. Lo único que sí le dije tendría que tener pues un mesecito de prueba en lo que significa en este mesecito de prueba, lo que yo tendría que llamarle conocer las piedras, pues, ¿no? Porque tendría que definir o tendría que sacar qué piedra es cuál y de acuerdo a qué piedra es yo poder definir, porque para mí todas las piedras pueden ser iguales, pero una cosa es una piedra en bruto de oro, de cobre y que, cosas así. Pero después, como vamos a ver en el transcurso de este rato que conversemos, todo es igual. Por lo tanto, nosotros que estamos en el área de salud, tranquilamente podemos ir al Ministerio de Educación y ser gerentes. Puedo ir al Energía y Minas, ser gerentes. Puedo ir al Ministerio Público, ser gerentes. Puedo ir al MEF, IDE. Por último, puedo ir al despacho de la presidencia del presidente de la República y también voy a hacer lo mismo. Y si yo le quiero aumentar mucho de lo que yo vaya a compartir con ustedes ahora, también se puede ver en lo que significa este ¿cómo se llama esto? En lo que significa el manejo privado. Todo lo que significa privado, una clínica privada usa lo mismo. Una clínica, este, un laboratorio clínico usa lo mismo. Todos usamos lo mismo. ¿Qué sucede en las clínicas privadas? En las clínicas privadas sucede algo bien fácil. No está incluido las normas legales que tiene la parte pública. Es decir, sus procesos y sus procedimientos son más cortos. Para hacer una compra en el Estado necesariamente pues tengo que tener una licitación que me va a demorar 3 meses. En la clínica X privada
una compra de un ecógrafo me va a durar 5 días, mientras que en el estado te va a demorar 3 meses. Ahora, los techos de compra en una institución privada, en una clínica privada, yo puedo comprar 10 ecógrafos en 5 días, pero yo puedo comprar en el estado un ecógrafo en un mes, y si quiero comprar los 10 ecógrafos me va a demorar 3 meses. Es algo que todavía no se puede solucionar, es muy difícil de solucionar, pero creo que en determinado momento se pudiera hacer. Entonces, valga este momento de inicio para poderle señalar que todo lo que yo vaya a conversar en estos minutos va a poderle servir para el espacio público, para el espacio privado y en cualquier área. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver o qué va a suceder hoy día? ¿Qué va a suceder hoy día? Ahora sí. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a ver ahora todas estas áreas. Vamos a ver la evolución histórica, vamos a ver una diferencia entre tres palabras que nosotros siempre nos confundimos, que es gestión, gerencia o gerente. Vamos a ver algo que es normalmente el kit del asunto de esta clase, que es el proceso administrativo, tanto sus principios, sus características, y vamos a entrar con estas cuatro letras de iniciales que tienen estas cuatro palabras: la planificación, la organización, la dirección y el control. Desde ahorita yo pienso, yo deseo que ustedes tengan en cuenta que toda esta clase se remite a cuatro letras: la P, la O, la D y la C. Si nosotros aprendemos a trabajar con la P, la O, la D y la C, la hacemos completamente bien. Por lo tanto, yo tengo que aprender primero a planificar, después a organizar, después a dirigir y por último a controlar. Cuando lleguemos a esa más o menos mitad, dentro de unos minutos, vamos a ver y con algunos ejemplos cómo hacemos. Tengamos en cuenta, yo no sé, hay 264, 265 personas ahorita. De las 250 para arriba, debe haber muchos que son casados, que somos casados, y de muchos de los que somos casados, recordemos, dentro de estos minutos, vayan haciendo memoria, tanto los varones como las damas, vayan haciendo memoria cuando se casaron. Cuando se casaron, en el momento del matricidio, recuerden, y en ese matricidio, cualquiera de los dos, tanto hombre como mujer, ¿cómo fue? En ese cómo fue, van a ver que ustedes necesariamente han hecho estas cuatro letras. Han planificado, han organizado, han dirigido y han controlado. Lo vamos a ver ojalá que me salga el ejemplo. Yo tengo una característica, nunca tengo el mismo ejemplo siempre. Vamos a ver qué sale hoy día. Entonces, tenemos que arrancar con una, llamemos palabrita que siempre se tiene en cuenta: la administración. Entonces ahí viene una situación especial en decir, yo tengo que administrar. O sea, no es que venga el administrador, pero después le aparece otras palabras y ustedes dirán, pues, vamos a hacer, voy a ser un administrador, pero ¿qué se dedica el administrador? ¿Qué se dedica el director? ¿Qué se dedica el jefe? ¿Qué se dedica a todas esas cosas? Y no sabemos exactamente qué, cómo y cuándo. Entonces, vamos a definir un poquito de lo que es la administración. Pero antes de leer lo que dice la lámina, volvamos a recordar. Nosotros somos profesionales de la salud, espero más del 90%. Del 90%, ya 300, estamos hablando 270 personas que están acá, que somos profesionales de salud, tenemos una situación bien práctica. Nosotros hemos estudiado una cantidad de años y nos dicen qué es enfermería, qué es medicina, qué es obstetricia, qué es eso. Y es una profesión de la salud que tiene una característica, que tiene algo que le llamamos siempre el arte y la ciencia. O sea, todos tenemos un arte y ciencia en su profesión.
Nadie va a poder agarrar y decir que para colocar un endovenoso o colocar una vía a un neonato, la práctica, la capacidad, la competencia, la experiencia, la experticia que tiene una de las licenciadas para colocar en una vena de un neonato. Y todavía en la fontanela, o sea, es bárbaro esa mano. Personalmente no la tengo, pero eso es un arte. Pero tampoco no solamente es un arte, sino que ha tenido que estudiar para saber que está ahí la vena y poder tocarla y palparla. Hay médicos que están acostumbrados a sacar aga, a sacar eh, todo lo que significa sangre arterial, pero también es un arte. Los que no estamos en ese ámbito de la salud, también tenemos que empezar a saber cómo sabemos si esto es una debilidad, si esto es una fortaleza. Pero ese es un arte. Pero ningún arte de eso se puede tener si no tengo una base que es la parte de la ciencia. Y en la parte de la ciencia le significa a uno una situación que tenemos que leer y que tenemos que estudiar. Porque nadie va a querer hacer algo si no leemos y no estudiamos. No podemos decir que yo sé de qué se trata la administración y la gestión si no estoy escuchando lo que dice, lo que yo digo, lo que dice el doctor hoy día, que no es en realidad, al final es una clase teórica pura de un libro, pero que tratamos de orientar para que se pueda saber. Entonces, una ciencia y arte. Todos nosotros tenemos nuestra ciencia y arte. Pero aparte que nosotros tenemos una ciencia y arte, hay algunas personas que no son profesionales de la salud, pero que han escogido también aprender lo que se llama la administración, que también es una ciencia y arte. También es una ciencia y arte, es una profesión más y es una ciencia y arte. Es ciencia porque hay que enseñar, hay que aprender, que es lo que hoy día vamos a tratar de que se incorporen ustedes, pero también es un arte, pues. Porque como van a ver dentro de un rato, no es tampoco tan fácil de decir, no, sí, yo voy a administrar y yo leo 2 libros de administración y ya está. No, porque hay que tener esa idea de cómo hacer las cosas y cómo tener los criterios para poder hacer. Un diagnóstico médico no es porque lo hace el Google o lo hace el ChatGPT, sino hay que tener el criterio de la persona como tiene que hacerse. Un control de niños sano, un control de anemia de los niños, un parto, evaluar qué método anticonceptivo se le va a colocar a cada persona, hay que ir a evaluar. Pero entonces tenemos un grupo poblacional que estudia administración y otro que estudiamos nosotros la parte de salud. Los dos estudiamos ciencia y arte. Lo que sucede es que muchos de los que están ahora profesionales de salud debemos haber aprendido en la universidad la parte de la administración. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra formación como profesionales han tenido siempre el sesgo de solamente ser muy asistencial y no la parte de la administración. Pero el punto es que, ¿quiénes son los directores profesionales de la salud? Te viene una primera pregunta por ahí, ¿no? Este, ¿Por qué en el COVID se murieron 250.000 personas? Eh, Somos ahorita acá en pantalla, a ver, 349. Puedo imaginarme que si no somos todos, ya, cada uno de nosotros ha tenido o un familiar o por lo menos un conocido, un amigo que murió de COVID. Yo tengo 50 teléfonos en mi celular de 50 personas que murieron de COVID. Y no saco y no borro el número de celular, no lo uso tampoco porque tal vez está usado por otra persona, porque es el recuerdo de mis amigos que conversamos por teléfono y se murieron por el COVID. Pero le preguntas por qué se murieron. Entonces sale por ahí, uno, porque no sabes qué, no ha habido gestión de tener las camas UCI. Perfecto. Otro grupo por ahí sale, no, es que acá se compró mal hecho las pruebas rápidas y no fue así, no fue así.
no se tomó la decisión cuando tenía que hacerse, o sencillamente se tiraron la plata y nunca compraron las cosas. O sea, existe todo eso. Existe un montón, un abanico de posibilidades. Pero la verdad de las cosas es que a la final todas esas decisiones tienen algo en común. Y el algo en común que tiene es que quienes tomaban las decisiones eran exclusiva y llanamente personal y profesional de la salud. Así de fácil, así de fácil. El ministro era médico, el viceministro era médico, los directores de hospitales eran médicos, en algunos sitios eran enfermeras. O sea, ¿quiénes toman las decisiones? Profesionales de la salud. En otros casos hay hospitales que son dirigidos por el mejor cardiólogo del hospital. Y el hospital se quedó sin el mejor cardiólogo porque está de director. Y cuando hace dirección tampoco sabe, pues, porque el señor sabe de cardiología y no sabe de administración. Y eso nace de que desde la universidad, si ustedes se han dado cuenta y recuerdan, algunos de los que son más jóvenes que me están escuchando, ¿cuánto han llevado un curso de administración? Un semestre, nada más. Prácticas, no, solamente seminarios y talleres. ¿Han estado metidos en la organización, en la práctica? No. Pero se van al CERUMS o hemos ido al CERUMS de jefes del centro de salud o de responsable de vacunas o de responsable o sea, responsables de algo que llega un papel y dice, presente la planificación para 48 horas. Entonces, digamos que tenemos un gran problema. Este problema estamos tratando en las universidades de disminuir la existencia. Ahorita ya se tiene más cursos de administración, ya se tiene más cosas y se está incluyendo en determinado momento que los chicos, cuando hagan su rotación en el internado, crucen por el primer nivel de atención y por ahí empiecen a ver algo de administración y necesariamente en el CERUMS tengan no solamente una capacitación, sino tengan lo que significa el manejo de la gestión en su sitio. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar la administración? Es una ciencia y arte, ya hemos pensado, pero una ciencia de arte ¿de qué? De poder manejar y de poder llevar a cabo de una manera muy fina lo que le vamos a llamar el proceso administrativo. Y este proceso administrativo está en la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Y para qué hago esto? Para lograr los objetivos de una organización. ¿A través de qué? Del manejo adecuado de los recursos. Entonces la pregunta es, ¿pero qué recursos? Todos. ¿Cuáles son los recursos? Todos. Humanos, laborales, químicos, industriales, ¿qué le digo? Informáticos, financieros, económicos, todos, recursos políticos, todo lo que pueda estar en tus manos. Por lo tanto, tú quieres ser un buen administrador, tienes que saber manejar bien tu planificación, tu organización, tu dirección y tu control. Ese es el arte. Si yo hago las cuatro cosas bien, entonces le dije hace un ratito, recuerden ustedes cómo tienen que hacer para cuando aquellos que se casaron y llegaron a casarse, no me van a decir que no administraron su proceso de matrimonio, porque ustedes planificaron, planificaron qué iglesia, planificaron qué día, qué hora, porque puede ser que alguien quiso a las 9, alguien quiso a las 7, alguien quiso a las 8. Si hubo fiesta, ¿dónde fue la fiesta? Las damas planificaron cómo iban a tener el vestido, que el novio no puede ver el vestido, pero tiene 4 o 5 citas para poder ir a ver el vestido. Y el que primero ve el vestido, aparte de la mamá, es el papá de la novia, porque el papá de la novia se la ve, pero no lo ve el esposo hasta el día del matrimonio. Pero también lo organizaron, porque si van a hacer algo, saben a qué hora llega el carro, a qué hora llega el esto, a qué hora llega el carro. Y también dirigieron las cosas. Y al final lo controlaron, es decir, vieron que si se cumplió todo lo que se tenía que cumplir. Por lo tanto, todos administramos. Hoy día yo he estado acá sentado escuchando y todos ustedes han tenido que administrar su tiempo para poderme escuchar. O sea, han planificado tan bien que me imagino que aquellos que han estado en su casa entre las 6:30, 7 de la noche, han cenado
o están cenando ahorita escuchándome porque están organizando las cosas. Las damas, dentro de un rato, van a estar en su dormitorio y van a organizar qué ropa van a usar mañana, lo cual no lo hace el varón. El varón se pone, ok, las damas no. Entonces hay cosas que uno tiene que agarrar, por lo tanto, cuando uno administra, administra todo en su vida. Todo, todo. Usted, todos sabemos qué hacer, cómo no hacer, cómo controlar, cómo dirigir, cómo hacer todo. Si no, no se puede hacer. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta. El hombre bajo este estilo trata de dar un orden a las cosas que tiene que ver y ver cómo voy a dirigir y controlar lo que me den a mi cargo. Por lo tanto, no puede haber una persona que diga, yo no puedo ser director porque yo no sé de hacer, yo no sé ser director. Pero si tú diriges, tú administras, tú sabes planificar, organizar, dirigir, controlar. No, nunca he hecho eso. Y a la media hora lo ves que está conversando para decir, es el cumpleaños de mi esposa y tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer aquí, vamos allá, fulano va a comprar. Pero si estás, estás administrando el cumpleaños de la esposa. Pero hay veces, como en el COVID, que ha subido gente a ser director y que las hay hasta ahorita en cualquier sistema de salud que quieran hablar, privado y público, que no saben, pues, que no saben. Y existe la mala cosa de decir que se aprende en el camino. Entonces yo tengo que ser director para aprender. Falso. Pero esto de la administración no es porque ahorita se le antojó a ESID hacer un curso y decir, el doctor Vera es el que va a tener que hablar y me llamaron, me dijeron, doctor, habla porque usted se siente y empieza a decir, ya tiene las láminas. No, 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 no. La administración nace desde la prehistoria. Ven ustedes acá las fotos, y yo voy a hablar sobre las fotitos. Y la verdad de las cosas es que, como de la foto superior se ve, ¿no? Debe haber habido, me imagino, presumo, que uno de estos señores prehistóricos que no sabían hablar, que no tenían vestido, no tenían vestimenta, comían de la mano y comían sus cosas así, debe haber habido alguien que debe haber tenido la capacidad de liderar. Debe haber existido alguno, necesariamente. Alguien que haya sido pues el más hábil, el más vivo de todo este grupo, que puede haberle dicho a todo el resto, o niños o mujeres en esos tiempos, que tienen que correr a meterse a la cueva para poder agarrar y que no venga pues el tiranosaurio y se lo coma, pues. Debe haber habido eso. Porque si eso no ha existido, no estuviéramos conversando ahorita. O sea, debe haber habido alguien que cuando se desaparecieron los dinosaurios, ellos se cubrieron de tal manera de que pudieron vivir, pero alguien debió dar la idea. Por lo tanto, hubo un líder. Sí, pues hubo un líder. Y ese líder hace que se maneje un grupo. Y eso es parte de lo que se tiene que ver en lo que es la administración. Entonces, cuando fueron avanzando los años, ellos pasaron de ser nómades, pasaron a ser se movían más, y a la hora que se movían más, sencillamente debe haber alguien que camine y que vea. La pregunta es bien fácil, debe haber existido porque ninguna hormiga hace todo el caminar si no existe una hormiga líder. Como dice la frase, cual bandada de palomas, siempre hay una paloma que dirige el vuelo, que a veces está primerito y a veces retrocede para poder descansar un ratito, lidera a otro porque la cabeza nunca muere. Y eso lo hacen los animalitos. ¿Y por qué nosotros, si nosotros también somos animales racionales, debe haber sucedido eso en la prehistoria? Y más, han tenido que hacer el fuego, hacer todo eso. Algo debe haber sucedido para que podamos tener así. Porque ellos pasan de ser nómades, todo, a pasar a ser ya, a ser más familia, a ser más una comunidad, pero deben haber puesto sus pautas, sus reglas, sus cosas. Tal vez un grito
de una manera implicaba que todo el mundo tenía que correr. Nunca lo vamos a saber, pero debe haber sucedido. Pasa el tiempo y llegamos a Egipto. Y ahora Egipto, un lugar que deseo conocer, es uno de mis sueños, llegar a Egipto algún día. Y lo voy a hacer, pues tengo que llegar porque es algo que me fascina mucho. Ver entre hace 4000 años, 2000 años, cómo pudieron los egipcios hacer pues las pirámides. Y tan bien hechas. No lo sé. Según las teorías, cómo que han hecho, han estado, sí, está bien, pues. Pero esas tres pirámides, cómo encajan exactamente con el sol o sea, han tenido una capacidad muy grande estos señores. Pero no nos vayamos muy lejos. Todo, o espero, y si no, sería bueno que lo hagamos. Vayamos a Chan Chan, a Trujillo. En Trujillo ustedes se paran en Chan Chan y van a ver algunas cosas que son ilógicas para el tiempo de Chan Chan. La primera de las cosas que tiene Chan Chan es que es una ciudadela de barro que no se cae. Y no vamos a pensar que nunca ha habido corriente del niño y ha habido un fenómeno del niño y ha habido las lluvias por el niño. Eso ha habido toda la vida. Eso no ha venido con Velasco, no ha venido con... No, 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 toda la vida ha habido eso. Como los terremotos. Me imagino que los incas también han tenido terremotos. Entonces, eso siempre ha existido. ¿Y por qué Chan Chan sigue hasta ahorita? Y estuve en Chan Chan el tiempo después que fue Papa Francisco a Trujillo, y la ciudad de Trujillo estaba cubierta con toldos y con esto porque había llegado el Papa y habían tapado todo lo que estaba malogrado para que el Papa vea todo bonito, pues, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué Trujillo se inunda y Chan Chan no? La pregunta es bien fácil y la respuesta es mucho más sencillo. Chan Chan está en una loma hacia arriba, Trujillo está en el hueco. La pregunta es, ¿quién fue más inteligente para poner una ciudad? El español, porque Trujillo fue fundado por los españoles o los incas que se fueron un poquito más arriba. O sea, cae el agua a Chan Chan y se va hacia el mar, o sea, se va hacia las partes bajas de Chan Chan, mientras que en la parte baja de Chan Chan está Trujillo, ¿no? Entonces, no se malogra Chan Chan. Qué inteligentes esos señores. Pero eso no queda ahí. Hubo todavía peor de esos señores. Si ustedes van a Chan Chan, van a ver unos pececitos. Y van a ver un pez gordo y un pez flaco. Y en determinado momento se chocan. En las paredes se choca el pez gordo con el pez flaco. Yo le pregunté al guía, le dije, ¿por qué? Me encanta ir a esos sitios y me encanta preguntar. Otro sitio que quisiera ir no solamente a Egipto, sino Auschwitz. Entonces estoy pensando Auschwitz el día que tengan que ir a Europa porque debe ser interesante. Entonces la pregunta que le hice al guía es, ¿por qué chocan los dos pececitos? Él me subió un poquito más a una lomita y me dijo, a ver, señor, me dice, mire allá al fondo, ¿qué hay más allá al fondo? El mar. Ya, muy bien, tiene 20 de nota. ¿Qué más hay en ese mar? ¿En qué parte del mar estamos? Huanchaco, la playa de Huanchaco, con los cevichitos y todo. Sí, está muy bien, señor. Otra carita feliz. Está Huanchaco, está el mar. Tercera pregunta, señor, preguntas de colegio. ¿Qué agua, qué corriente viene desde el Ecuador hacia acá? Corriente del Niño, la corriente del Niño. Muy bien, tercera carita feliz. ¿Qué agua trae? Caliente. Perfecto. ¿Y cuál es el que tiene usted para el otro lado, que viene desde Lima hasta acá? La corriente de Humboldt. ¿Y qué agua tiene? Agua fría. Perfecto, mister. Usted tiene todas las caritas felices. Pero ¿ha visto usted en dónde se cruzan los dos? No, eso no lo sé. Se cruzan donde usted está diciendo que está el mar y está Huanchaco. En ese sitio se cruzan las dos. Entonces, la puntita de la corriente del Niño llega hasta ahí. Y ahí es donde da la curva.
la corriente Humboldt. Ah, qué interesante, le digo, sí, sí. Entonces, el Inca sabía que cuando había peces delgados, peces flacos, es que el agua era de la corriente de Humboldt. Y cuando el pez era gordo, era porque había agua caliente, que era corriente, era la corriente del Niño. Y él sabía que si había peces gordos, iba a llover. Y cuando había peces flacos, no llovía. El pez flaco es el bonito, el perico, y el pez gordo es el mero. Entonces, ellos sabían, de acuerdo que no le llamaban mero, no le llamaban bonito, no le llamaban nada de esas cosas, pero él sabía que había un pez gordo y un pez flaco. Miren qué capacidad de ellos poder a alguien dirigir y saber qué tenía que hacerse en cada uno. Miren que estamos hablando de Egipto y Chanchán al costado. Y a Chanchán lo tenemos acá. No tenemos que ponernos hasta Egipto para mirar cómo, y menos si uno ve cómo las líneas que tiene Chanchán son tan exactas a 90 grados los ángulos. No sé qué transportador hicieron. En Grecia está Sócrates, Platón, Aristóteles, hablando siempre de lo que significa la salud y en determinado momento ellos tuvieron una gran suerte de que no se sabía nada y ellos podían hacer y pensar cualquier cosa y era, pues. Pero Aristóteles ya llega al final en Grecia y empieza a señalar que es una monarquía, una aristocracia y que es una democracia. Por eso nuestro derecho es grecorromano, lo que aparece con Aristóteles en lo que es la democracia, y hay una línea aristotélica que es lo que habla y lo que se tiene que decir en esa zona. Roma, Roma es un monstruo, ¿no? Roma es una de las civilizaciones más grandes que ha habido, un pensamiento de todos los tipos, buenos y malos, pero que en determinado momento marca y señala las bases más importantes de la sociedad moderna. Por eso el derecho es grecorromano. Por eso muchas cosas la hace Roma, hace la empresa pública, semipública, privada, crea el Senado con todas sus formas, ¿ya? Pero también señala algo que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero acá nosotros decimos like y no like, dedito abajo y dedito arriba. ¿Cómo están todas las cosas? Dedo arriba. Si tú quieres agarrar y quiere decir, no, no sabes qué, ya le bajaron el dedo, lo cambian de director. Y si no es así, tú le estás bajando. Tú dices, y no hay que bajarle el dedo, tú mismo sales like and like. Like dedito arriba, and like dedito abajo. ¿Y quién inventó eso? ¿Facebook? No, Facebook no lo inventó. Eso no es de Zuckerberg. No, ese es sencillamente de los emperadores romanos. Porque cuando estaban en el Coliseo romano, señalaban dedo arriba o dedo abajo. Dedo arriba se salva, dedo abajo, muerte. De ahí sale. O sea, lo que los romanos hicieron hace 2500 años, ya, ahorita funciona. O sea, nosotros estamos, es como cuando uno dice, ¿no? La telemedicina se conoció en el año 1965 con Hanna-Barbera en sus dibujos animados de Pedro Picapiedra y de los supersónicos. Eso se sabía desde ahí, imagínense. O el celular con el superagente 86 en el zapatófono. O sea, eso se sabía. O sea, ahora eso no son cosas nuevas. Ese es Roma. Pero viene una cosa bien práctica. Con todos esos romanos pasan muchos años después, en los años miles, 1500, 1600, 1700, hay una lista grande de gente que habla sobre la administración. Uno de los que más llama la atención es alguien que se llama Gantz. Gantt crea lo que se llama el diagrama de Gantt, ¿no? Hay que hacer el diagrama, hay que hacer el cuadrito de planificación de cómo va a hacerse las cosas, haz un Gantt. Pues el señor Gantt inventó el diagrama de Gantt.
Entonces, nosotros, pucha, que acá hay mucha burocracia. Sí, ¿y quién inventó la burocracia? Un señor que se apellidaba Weber. Entonces, la época weberiana implicaba necesariamente la parte de la burocracia, papelito acá, papelito acá, papelito acá, papelito acá. Pero aunque nos moleste los papelitos, a muchos nos ha servido los papelitos, porque se perdió el papelito y lo único que te salva es tu papelito, tu copia, que yo te lo entregué y tú mueres porque yo no estaba ahí. Entonces, le- pero llega casi el año 2000. Y cuando el año 2000 llega casi el año 1900. Y en el año 1900 hasta el día de hoy, 2026 existe, dentro de muchas clasificaciones, la que yo les presento acá, que es una clasificación de ocho teorías administrativas. Es decir, el que estudia administración y que hemos dicho que es una ciencia y un arte, es la ciencia y el arte de manejar estas ocho teorías en el proceso administrativo. Es decir, para planificar, organizar, dirigir y controlar, yo tengo que usar estas ocho teorías. Pero amigos, ¿cuál es la mejor de las ocho? Las ocho. ¿Cuál es la peor de las ocho? Las ocho. ¿Cuál debo usar primero? Cualquiera. ¿Cuál no debo usar? No sé, cualquiera. ¿Puedo juntar dos? Sí. ¿Y puede ser la uno y la dos? Sí. ¿Puede ser la 7 y la dos? Sí. Ese es el arte. El arte es cómo juntar. ¿Cómo le doy yo el tratamiento a los que son colegas, si están acá en la pantalla, y lo tengo que dar? ¿Cómo yo voy a dar un tratamiento a un niño? Es un arte. Yo tengo que saber la ciencia, tengo que saber qué cosa, qué medicamento es, qué antibiótico es, qué cosa. Yo puedo saber primera generación, segunda generación, tercera generación, perfecto, pero mi arte es cómo lo junto. Y cómo le hago esa combinación de cómo hacerlo de acuerdo al caso como está para poderlo hacer. Cómo las parteras, este, las parteras, podían atienden un parto y no hacer un epicio. ¡Qué arte! Cómo las enfermeras, decía hace un rato, pueden colocar en una fontanela una vía. Yo siempre me voy a matar a tratar, nunca lo he hecho y creo que ya no lo voy a hacer tampoco, pero por eso entonces es un arte y ciencia. Y el arte y ciencia de la administración, dense cuenta que está primero en esta lámina, ¿no? Tenemos ocho teorías y esas ocho teorías me sirven a mí para hacer mi PODC. Empecemos con cada una en cosas chiquitas. Primero, la administración científica. El orden no es una prioridad de cuál es más que el otro, solamente es un orden por aparición en la vida, ¿no? La uno fue la más antigua del año 1900 y la 8 es la que está ahora último. Pero yo puedo juntar esta última con la primera, con la segunda, como quiera, y vamos a ver si sale algo. Entonces, la primera es la administración científica. Y hubieron dentro de estos entre fines del siglo XIX, es decir, 1890, 1895, hasta principios del siglo XX, 1915, 1920, aparecieron hasta 1940, aparecieron muchas escuelas. Y en la administración existe igual como en la medicina o en otras profesiones, escuelas, pues. La escuela americana, la escuela alemana, la escuela francesa, la escuela española, la escuela de la japonesa, la escuela china, la escuela de todo el mundo, pues, ¿no? De todo el mundo. Entonces, en esas escuelas que tenemos, hubieron tres escuelas que en la administración científica se juntó mucho. La primera, que era la mecanista o la mecanicista, que estaba comandado por Fayol, por Taylor, o por Frederick Taylor, y que tenía que ver mucho sobre la eficiencia del trabajador en su relación hombre-máquina. En esos años, 1900, la administración, cuando empieza a hablar sobre esas teorías, habla más que todo sobre la empresa, la fábrica. Entonces ahí viene otra salvedad entre paréntesis.
para nosotros en este momento de manejo, hay una cosa bien práctica, pues. Para nosotros también manejamos necesariamente una empresa. Por lo tanto, mi establecimiento de salud, mi hospital, mi clínica, mi laboratorio, mi consultorio odontológico, mi consultorio, mi laboratorio, todos ellos es una empresa. Es una empresa. Es una empresa. O sea, no hay, sí, pero doctor, yo trabajo en un centro de salud del Estado. Está bien, pues, es una empresa. Es una empresa. El que sea un centro de salud del Estado, mi centro de salud es una empresa. No tengo nada más que hacer. Es mi empresa. Y yo lo tengo que manejar como una empresa. Y dentro de mi empresa va a haber, ahora le llaman, eh, gente que ayuda, ahora le tienen un montón de nombres, el colaborador, los colaboradores, pero es el trabajador, pues. Ese trabajador. Tengo el trabajador y lo que él, según Frederick Taylor, tenía que ver esa relación hombre-máquina, o sea, trabajador con lo que tú haces y que tiene que ver con el rendimiento a partir de tiempos y movimientos, que lo vamos a ver un ratito. Después había otro que lo hace y lo funda Fayol, que establece realmente Fayol el creador del PODC, del proceso administrativo. Él señala que para tener una buena administración y para que funcione una empresa, tiene que hacer. Y el tercero es una psicosociológica señalada por Mayo, que lo voy a explicar en un ratito. Esta es la administración de Frederick Taylor entre 1900 y 1925. Las fotitos que están saliendo son las fotos de ellos, no la foto de cualquier señor, ese es Frederick Taylor. Y de acuerdo a un plano cartesiano entre las abscisas y las coordenadas, yo voy a señalar que la y está en función de x, es decir, la y va a aumentar en cuanto yo modifique mi x. Por lo tanto, yo voy a aumentar la eficiencia de la industria, de la fábrica, de mi empresa, de mi establecimiento de salud, si yo organizo racionalmente el trabajo de mi operario. El trabajo de mi operario es el trabajo de mi gente, de mis trabajadores. Y para que eso trabaje, para que eso funcione, yo tengo que tener algunos principios. Tengo que estudiar los tiempos y movimientos. Tengo que ver la fatiga humana. Tengo que ver el entrenamiento que tiene y los incentivos que se dan. Acá tiene que ver mucho con el tiempo, movimientos y la fatiga. Esta es una de las teorías que se basa mucho en los roles, por ejemplo, de los hospitales. En el rol del hospital es algo bien práctico. Quiero yo cita con el Seguro Social es mucho más todavía. Quiero una cita con el doctor Vera. ¿Para cuándo? Para el jueves. No, él no atiende el jueves. Pero señorita, él no atiende el jueves, él atiende los martes. Y los jueves, a ver, déjeme ver, los jueves está en sala de operaciones. Todos los jueves él hace sala de operaciones. Y el miércoles está de emergencia. Y el viernes está en procedimientos. El sábado está en interconsulta. Señorita, pero yo quiero una cita con el doctor. Le estoy diciendo que solamente los martes. Porque Entonces, ¿qué sucede? El médico hace emergencia, hace procedimientos, hace varias cosas. No solamente hace consultorios, no solamente opera, no solamente hace las cosas, no solamente tiene la situación de lo que es, no solamente nada que eso. Entonces, tienes tú en determinado momento el hecho de poder. Y eso nos ayuda tremendamente. Eso nos ayuda tremendamente porque no nos aburre. Y ustedes vean en WOM, en Metro, en Plaza Vea, en todos estos espacios, nunca la misma persona está todos los días en la misma góndola o en la misma queso. No. El del pollo, hoy día está en el pollo, mañana está en los pasteles, pasó mañana está en las verduras, en el otro está cargando la góndola, en el otro está haciendo inventario, porque nos aburrimos. Y el aburrimiento establece algo que se llama
ya la rutina. Y cada vez que nos empezamos a rutinear, nos equivocamos y dejamos de lado algunas pautas que tenemos que hacer. De ahí sale algo que me enseñaron en una escuela de padres en el colegio de mis hijas. Y me decía a mí la psicóloga, doctor, ¿usted qué es el doctor? Pues, ¿quién mata el amor? ¿Quién mata el amor? Sí. Y me dijo, yo le dije que no sé, pues, empezó a preguntar a todos, nos dio un papelito de una lectura, y a las finales el amor no mata la rutina. Si yo voy a hacer una rutina todos los días, me puedo equivocar. Y es algo que, por ejemplo, tenemos que corregir en el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención, lamentablemente, hay pocos los médicos, pocas las enfermeras, pocas las obstetras, pocos los odontólogos, que cuando uno llega al primer nivel de atención, todo tu rol es consultorio. ¿Cuál día tiene de descanso que no ves consultorio? El día que tienes guardia comunitaria. Ese día que tienes guardia comunitaria no tienes consultorio, porque vas a hacer otras cosas a la calle. Ese día es tu día de tranquilidad, de descanso mental, de volver. Nadie ha dicho que no trabajas, porque estás saliendo tú a un colegio a hacer la atención de las vacunas a todos los colegios, a peso, talla. Chambeas, pero no en el consultorio. Entonces, tengamos en cuenta a Frederick Taylor. Fayol, en los mismos años, son partes que viven casi iguales, me dice que la eficiencia de la organización voy a mejorarla si yo hago mis funciones administrativas, mi proceso administrativo, que no lo toco acá porque más adelante lo vamos a ver con un poquito de detalle. Entre el 25 y el 40, por eso decía la lámina anterior, en la primera parte del siglo XIX, aparece un señor que se llama Mayo, que está a la izquierda sentadito, y un peladito a la derecha que se llama Lewin. De este Mayo y Lewin dicen que para mejorar la eficiencia de la organización, tengo que tener en cuenta mucho la satisfacción de las necesidades psicológicas del trabajador, psicológicas o sociales. Es decir, tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales y el aspecto emocional de la persona. Así de fácil. En mi trabajo, mi director falleció su hijita de 3 años. Y hay que entenderle la parte emocional. Hoy día yo estaba exponiendo, iba a empezar la exposición y después de la exposición, él recién había regresado. Y lo primero que les dije fue, doctor, bienvenido nuevamente acá a su casa. Este, solamente para decirle que todos los que estamos acá estamos para apoyarlo y que cuente con nosotros para lo que usted desee. Y cerramos el libro y seguimos adelante. Es parte de entender que tiene un aspecto emocional de poder trabajar. Es como decirle que no a un trabajador cuando te dice, mi mamá se cayó, es una abuelita que se cayó, se ha roto el brazo, está solamente mi papá que también es otro abuelito, ¿y qué hago yo? Y tú le dices, no, tienes que cumplir todo tu horario hasta las 4 de la tarde. Y el problema es que eso no te va a hacer. Entonces, ahí es una situación que uno tiene que tener ese aspecto de tener bien claro la parte emocional. Nadie va a querer trabajar en una forma que no lo pueda hacer. No le puedes tú exigir a alguien que ha fallecido, su esposo, su mamá, su hijo, que trabaje al 100% porque vas a tener que hacer un proceso de duelo dentro del trabajo y poder lograr esa situación de los permisos. Por ejemplo, el día de Navidad tenías que tú trabajar, pues nadie dice que no, te toca trabajar, pero no vas a tener un trabajador en el turno tarde de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche el día 24 de diciembre. Pues. ¿A quién se le ocurrió? Pues? O sea, a las 8 de la noche, sales a las 8 de la noche de trabajar de acá de San Miguel y vives en San Juan de Lurigancho. Ya llegas cuando el niño Jesús está corriendo. O sea, tampoco, pues. O los días que ha habido revuelta en Abancay, teníamos trabajadores que vivían en Hacho y tenían que cruzar a Abancay.
¿Cómo cruzas a Bancay si con todos los manifestantes encima? Entonces uno tenía que tener eso en cuenta. Para poder dar esta, ese es un arte. Entonces ya tenemos tres que tengo que juntar. En determinado tengo que mirar que no se fatigue, pero que tiene que estar con su aspecto emocional, pero tengo que planificar y organizar lo que él está haciendo. O sea, pero doctor, ¿y cuál de los tres tiene que hacer más? Depende, pues. En la gestión, casi igual como en la medicina o en cualquiera de las profesiones, siempre existe una palabra que se llama depende. Ya después de la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial, bueno, hubieron muchos judíos que eran buenos, pues, y que para suerte del mundo, no los agarró, pues, Hitler. Se fueron antes. Uno de ellos es Einstein, aunque a la final fue el creador de la bomba atómica, pero judío, pues. Entonces, pero que creó eso. Y acá aparece otro señor en el 45, Peter Drucker. Peter Drucker señala en algo que se llama la administración por objetivos. Es decir, para yo poder hacer algo, tengo que plantear mis objetivos. O sea, nadie de nosotros, o sea, ahorita somos, quitando lo que no, 480. Yo no creo que ninguno de ustedes, que son 480 amigos, esté escuchándome porque no tiene nada que hacer. No, no sabes qué, como no hay fútbol, lo voy a escuchar al doctor. No es que yo soy, empieza a las 9:30, el doctor justo va a acabar esa hora para yo poder ver, yo soy, no tengo nada que hacer, estoy solo en mi casa y lo estoy escuchando. O he salido a pasear al perrito y me pongo el audífono y lo voy escuchando. No creo. O sea, acá nadie hace nada si no es por un objetivo, por un porqué, porque algo tiene que, o sea, por algo es. Muchos ya saben, yo también escucho a veces charlas de este tipo y yo ya las sé. Y me dirán, pero ¿para qué escuchas si ya lo sabe? Encima lo dicta, sí. Pero puede hacer que el que lo dicte, dicta de una manera que lo hace entender de una forma que uno también lo puede hacer y dictar. Y es interesante. Estas láminas que ustedes ven con plano cartesiano, lo cogí de un profesor, uno de mis profesores de la universidad, que así lo hizo, pero me pareció interesantísimo. Porque si yo quiero elevar la eficacia de una organización, voy a tener que poner énfasis en mis objetivos y mis resultados. Entonces de ahí nace, por ahí ya se van a dar cuenta que aparece algo que se llama, por ejemplo, el plan operativo, ¿no? El plan operativo tiene objetivos, tiene metas, tiene tareas, tiene actividades, tiene objetivos. ¿Y qué me miden si yo cumplí la meta? ¿Por qué? Porque esto lo instaló, pues, este señor, Peter Drucker. Entonces tiene que establecerse metas bien claras al principio. Yo me establecí una meta bien clara, 7:30, 9:30 tengo que hablar, yo sé que a las 8:30 tengo que llegar a qué lámina, porque yo tengo que plantearme mi planificación de la clase, porque si no voy a llegar a 9:30 y me faltan 120 láminas. Y la señorita me va a decir, doctor, tiene 2 minutos. Entonces, y yo quedo mal. Tiene que haber prioridad en la función de planificación, definitivamente. En el año 70 entra otra manchita, Ansoff, Chandler, Andrews, y establece algo que se llama la administración, pero ya la parte estratégica. Es decir, uno tiene que plantear la estrategia. Nadie de nosotros deja de hacer una estrategia. Nadie. Nadie, 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 nadie. Porque, por ejemplo, están colocando la asistencia. Buenas noches, estoy presente. Esa es una estrategia. Es la estrategia de colocarse ahí en el chat para que lo vean, aunque tal vez no me esté escuchando. Pero es así. O sea, uno tiene que ser. ¿Quiénes son los más estrategas? Los enamorados. Todos los que hemos estado en un tiempo de enamorados, no digo que ahora no lo estén, pero como están en la situación de enamorados, no de casados ni de solteros, pues el enamorado, los en la pareja de enamorados, es el que mejor planifica, el que mejor hace la estrategia. Y me va a señalar la estrategia exacta, en tal esquina, a tal hora, con tal esto, con tal... Todo, todo.
Me avisa si la luz está prendida, la luz está apagada, si la ventana está abierta, la ventana está cerrada, si la cortina está abierta, si está el tapasol cerrado, si está, no, todo. Entonces, tú ya sabes las cosas. Entonces, tienes que usar estrategia. La estrategia es lo más hermoso de la vida. O sea, no hay nada que se haga sin estrategia. ¿Quieren aprender estrategias? Lean El arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Quieren aprender estrategias? Leanle a Napoleón Bonaparte. Un hombre extraordinario en la estrategia. Solamente se equivocó una vez en la vida, Waterloo. Pero no fue el único que se equivocó en Waterloo. Él se equivocó en la guerra, en la batalla de Waterloo. Pero quien hizo también la misma y no se dio cuenta y no pensó fue Adolfo Hitler. Él pierde la guerra por meterse a tratar de invadir Rusia en el tiempo que no debió invadirse Rusia, en pleno frío. Y el ruso le ganó, pues. Entonces tengamos esa estrategia. ¿Y acá qué cosa se maneja en estrategia? La misión, la visión, el análisis externo de la demanda, el análisis interno de la oferta, del interno que tengo yo, de mi oferta externa, cómo está mi demanda, cómo hacer, para poder saber la ley del mercado, cómo está la oferta, cómo está la demanda. Y con eso poder ver qué estrategia hago mejor, cómo lo hago para poder venderla. A nadie se le va a ocurrir, pues, yo tengo un tiempo mi suegra tenía una tiendita. Me decía, ¿por qué no vende? Está cerca del colegio. Si está cerca del colegio, tiene que vender cuadernos. Le decía, y ella ya no está, pero le decía, tengo que vender pues cuadernos, lapicero, lápiz. Porque todos los chicos que cruzaban el colegio le preguntaban, señora, lápiz, lapicero, pero tenga pues un estante solamente de lápiz, lapicero, papel, papel esto, papel, lo otro, ¿esto qué es colegio? Pues es buscar, pues, el estudio del entorno, y del entorno que no lo tenía, y del entorno que eso pedía. ¿Cuál es la estrategia? Compra, pues, y vende. Ahí está. Como ella me decía, ¿por qué vende leche si la leche no se gana más que 5 centavos? Pero todo el que viene a comprar leche compra siempre algo más. Son estrategias. Son estrategia de mercado. De hecho es ahí. El penúltimo, vamos al 1980, al 2000, hubo otro señor que se hizo muy famoso, no en su tierra, que es Estados Unidos, sino en Japón, que fue Edward Deming. Edward Deming creó algo que se llama la calidad total, que maneja la calidad de la prestación, la calidad de la atención y lo que significa la satisfacción del usuario. El típico es Japón, ¿no? Típico es Japón. Las cosas se hacen. En calidad hay 5.000 definiciones, yo solamente tengo una. La calidad es hacer las cosas bien, punto. No, que doctor, se hace bien de poquito a poquito y después se llega, ya. Pero doctor, es que es hacer las cosas de acuerdo como señala la pauta, ya. Me dan un montón de cosas, pero al final siempre vamos a llegar, pero es que tienes que hacer cosas bien, ¿no? Sí, pues, punto. No hay más. No, es que lo hago así, no, no lo has hecho, pues. ¿Está bien o no está bien? No, se acabó, no hay calidad. No hay calidad. Sí, de fácil. Entonces, yo quiero un éxito de la organización, tengo que tener la calidad y la satisfacción del cliente. ¿Y cuando hay una buena calidad? Cuando hay una satisfacción mía, tuyo y del que me contrata. Por ejemplo, yo voy a terminar en 1 hora. Ya pues, y a la hora que yo diga, a ver, preguntas, nadie va a preguntar, un montón va a preguntar, va a estar el micro abierto, como conversamos, me preguntan, contesto. Pero al final yo voy a decir, ¿la clase fue de calidad, sí o no? Entonces, yo no voy a contestar, pues yo lo he dictado. Tal vez yo me equivoco, tal vez no debo hablar de alguna forma, tal vez a algunos no les gusta determinada forma de hablar, muy coloquial, muy esto puede ser, a otros no, a otros fue la mejor manera para entender, pero sí, y todos dijeron sí, él sí, todos están tranquilos, pero hay un tercero, pues, ¿no? Y el tercero es Sid, que dice, si él está bien, yo sigo manteniendo 497, 498. O sea, y ese es uno de los indicadores, ¿no? Porque si yo dictara mal, ya fueran 100 los que se estuvieran ahorita, ¿no?
Si hubieran ido un montón, entonces me van a decir, doctor, acaba de ir una vez porque se ha ido toda la gente, usted está hablando solito. Entonces, eso te significa esas cosas. Y lo más práctico es si no, no me llamaran y me dijeran, ven y vuelve a hablar. Entonces, esa es la parte. Entre el 2000 y el 2010 hay algo que aparece muy chiquito, muy rápido, que es la administración del conocimiento. Y esta administración del conocimiento le dice a usted que sencillamente el que sabe, sabe y el que no sabe, que aplaude. Pero acá viene la gran pregunta, ¿no? Me voy a llevar a medio auditorio, tal vez a todos los que son los médicos, y me voy a llevar un poco en contra. Pero pregunto, ¿necesariamente el ministro tiene que ser médico? Empezando que no hay ningún requisito que lo sea. ¿Tiene que ser médico? Tal vez no, tal vez no. Puede ser otra profesión, puede ser, puede ser. Ya. Ah, ¿el director de un hospital tiene que ser médico? Sí. ¿Pero por qué, doctor? Si usted te dice, ¿por qué? Porque existe un decreto supremo que dice que debe ser médico. Punto. Cambia la norma legal y puede ser otro. Y en un centro de salud, uno, dos, uno, tres, puede ser una enfermera, un psicólogo, una obstetra, una... Sí, porque la norma dice que sí. Pero el ministro puede ser, no sé, pues tendríamos que revisar y evaluar, ¿no? ¿Será motivo algún día que ya sea una enfermera? Estuvimos casi a punto la vez pasada, casi a punto, dado por ahí. Pero ya hemos tenido una enfermera de ministra, ¿no? Que debe haberles ya dictado una charla. Ella fue ministra. La doctora Liliana ha sido ministra, enfermera. Ah, no fue de salud, no, pues, pero ya fue ministra. ¿Y por qué no? ¿Por qué no en salud? No lo sé. ¿Y por qué? Porque ahí manda el conocimiento. El que sabe, sabe, el que no sabe, que no, que aplauda nomás, pues. Entonces hay muchas veces que viene un médico con 5 camiones de títulos y de cursos. Ya viene 5 camiones de títulos y de cursos. Y viene pues un psicólogo con un folder de Manila con 5 cosas adentro. Pero esas 5 cosas de adentro pues, valen más que los 5 camiones que ha traído el cardiólogo. Porque me habla de toda la cardiología que vaya a tener, pues corazoncitos. Pero no se mete en la administración que no es lo suyo, pues. Entonces hay que tener eso. Y lo último que está ahora de moda es la administración por procesos. Y la administración por proceso es que para yo hacer las cosas las hago por partes. No digo que lo hagamos por pedazos, sino lo hacemos por partes, pero cada parte va enganchada con otra y esa va enganchada con una más y en cada vez que se enganchan se le está dando un valor agregado a las cosas. Una cosa bien chiquita es para poder hacer, digamos, un tallarín rojo de pollo. Acá los que sabemos un poco de cocina tienes que hacer por un lado el tallarín, por el otro lado la salsa y por el otro lado el pollo. Pero no es que tienes que hacer pollo, sino el pollo tienes que comprar y después comprar tienes que pelarlo, tienes que quitarle la grasa, tienes que cortarlo en pedazos, tienes que hacer y tienes que freírlo. Cuando el pollo está frito, recién le vas a agarrar, pero ya tienes el pollo frito y en la otra olla tienes que hervir el tallarín. Pero el tallarín tienes que irlo a comprar. ¿Y qué tipo de tallarín? Y después que viene tienes que hervir el agua. Echas el tallarín antes que hierva el agua, no hierve. O sea, todo tiene una serie de pasos. En sala de operaciones es igual. Para sacar una muela una muelita, no lo saco porque lo quiero sacar, tiene que haber todo un proceso. Entonces, eso es la gestión por proceso. Que ahorita está de moda, hay una norma legal que se llama la gestión por procesos, lo que es la modernización de la gestión pública en su versión del año pasado. Y señala bien claro que una de las cosas es hacer los procesos. Abajo una pauta que se llama el manual, el mapa de procesos con los procesos misionales que es para qué estoy, los estratégicos, que son cómo debo hacer las cosas, y los de soporte, que son los que tengo. Entonces, eso se maneja mucho, y si ustedes se dan cuenta, ya el gestor hemos pasado a hacer algo que vamos a ver en un ratito, que es habilidades, y tenemos que aprender algunas cosas, que prefiero no adelantar para no ir. Pero sí, como hemos visto todo este proceso de la administración, hay una palabra básica, ¿no? La gestión.
¿Qué es la gestión? Es un conjunto de acciones, procedimientos y recursos que uno tenga. ¿Para qué? Para poder resolver un asunto y cumplir los objetivos. La gestión es hacer cosas. La gestión no es dirigir. Muchos creen que yo estoy haciendo gestión. ¿Cuál es tu gestión? No es que yo dirijo. No, y la dirección no es gestionar. La gestión es lograr que algo sucede y después no suceda. Gestionar es algo que tú ves que se requiere, pero no es tan fácil y se tiene que hacer más. Entonces, la pregunta es, necesitamos que se tenga en mi establecimiento, decíamos, necesitamos tener que hacer pruebas de bioquímica, de inmunología, de inmuno. No hay aparato. Pues la gestión está en traer el aparato, pero esa gestión es sustentada en lo que se quiere hacer. Pero si yo hago gestión, viene otra palabra que se llama gerencia. Y la gerencia, como está acá en mayúsculas, es la toma de decisiones. Por lo tanto, la administración es un arte, la administración es el arte y ciencia del PODC, la gestión es el uso y el hecho de hacer cosas, hacer acciones para conseguir lo que necesito y lograr el objetivo que he planteado en mi PODC, y la gerencia es el momento en el cual yo tomo decisiones sobre mi PODC. El hecho del que quiere el que quiere trabajar en este punto de lo que es la administración de salud, tiene que manejar el PODC, tiene que saber sustentar para conseguir alguna cosa, cómo se prepara para poder sustentar las cosas, y el tercero es tomar decisión. Hace un ratito antes que usted empezara, me escribía una de las, donde me dicen, ¿cuánto usted necesita de incremento presupuestal para sueldos para los internos? Tanto, pero es mucho. No es mucho, es la cantidad que necesitamos. ¿Y qué vamos a hacer? Mañana vamos y hablamos, pues. Entonces tienes que ir a hablar, pero cuando tú vas a hablar, no, y esa es otra de las cosas que uno tiene que tener esa facilidad de palabra y de sustentar y conocer el tema. ¿Y quién es el gerente? El gerente es aquel que toma las decisiones y es el que dirige. Él sí, él dirige la empresa, dirige lo que quiero hacer para conducirla eficientemente bajo todo lo que hemos estado hablando y pueda tomar decisiones. El gerente es el que dirige, el que va a hacer, si voy a planificar, voy a organizar, voy a usar mis tareas administrativas en esto, voy a ser quien va a hacer la gestión para conseguir lo que uno quiere y es el que toma las decisiones, pues. Pueden llamarle gerente, pueden llamarle director, pueden llamarle jefe, pueden llamar... Ya. ¿Quién es el gerente del Ministerio de Salud? El señor ministro. El señor ministro es el gerente. Él toma las decisiones, pero él es el que toma las decisiones macro. Mi director me dijo en la mañana, no sabes qué, Miguel, yo decido. Está bien, él es el director, ¿no? Para eso está. Me pareció muy bien. No estuve de acuerdo con la decisión, pero él decide, ¿ves? Él es el director, él es el que tiene la responsabilidad. Y como dije, bueno, pues van a pasar los meses y después dicen que faltaba, yo dije, ¿no? Pero son decisiones. ¿Por qué? Porque él es el gerente. Y él, el gerente, gerencia. Y el gerenciar es tomar decisiones. Y entremos a la última parte, que es el proceso administrativo. Etapas sucesivas. La P, la O, la D, la C. Por favor, son consecutivas. La P, la O, la D y la C. No me cambien de orden de las letras. ¿Ok? No me las cambien. No, doctor, es que el orden de los factores no altera el producto. Sí, acá sí. Ya me pasó una vez que me dijo, doctor, usted dijo que esa pregunta iba a venir, que era PODC, y ahí me equivoqué. Casi lo aviento. ¿Cómo se va a equivocarse? Estoy diciendo cómo tiene que ser y marca mal. Entonces, es un conjunto de esto. Y este proceso administrativo tiene algunos principios, ¿no? De primero debe ser flexible, muy flexible. Debe ser factible de realizar. Debe ser tan flexible que el COVID nos hizo mover todo. Tiene que ser factible, es decir, lo debo hacer. Debe ser objetivo, debe ser algo que sí está bien pensado, que yo puedo cuantificarlo y que tengo que ver que haya unidad entre todos para poderlo hacer.
O sea, el proceso administrativo no es que yo lo voy a hacer, sino acuérdense que tenemos muchos servicios y yo tengo que llegar a unidad, a ser uno solo al final y que debe ser tan flexible como lo puedo cambiar de un momento al otro y factible. Dicen, ha venido el H3N2, pucha, tienes que cambiar todo el proceso administrativo porque ya tienes que cambiar todo. Y es flexible, pues, se puede hacer. Pero hay características que tiene. Esta característica, primero, como le dije, es una secuencia y orden lógico. La P, la O, la D y la C. Por favor, no se modifiquen. Si por casualidad en la prueba que ustedes le toman acá también dice cuál es el orden y le pongo la P, discúlpame, termino y al final me levantan la mano si respondo todas las preguntas al final. Pues si no, se me come el tiempo y al final yo todas las preguntas, todos los comentarios que quieran. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuál es el orden, no me hagan otro porque si no, ya no respondo. Tiene que ser integral, o sea, tiene que hacerse todo. No es que, ahorita solamente estamos planificando. No, tú vas a planificar algo y apenas termines de planificar, lo organizas, lo diriges, lo controlas, pero ahí mismo estás haciendo otro. O sea, ese es un movimiento, es un círculo totalmente móvil en lo que se quiere hacer. Tercero, es sistemático, o sea, es bajo la teoría de sistemas. Termino este y lo que me sale de la planeación, el producto del que es el plan operativo, el plan estratégico, me sirve para poder organizar. La organización me saca un producto que se llama manual de normas o normas legales y esto me sirve para poder dirigir. Y después que dirijo a mí, la dirección me va a llevar a que yo haga metas. Y las metas voy a poderlas controlar. Entonces, es un ciclo que se puede hacer. Este ciclo, este ciclo que camina acá, solamente el control es el único que puede estarle estableciendo en cada una. Es decir, la planeación no tiene que preguntarle a la organización qué hace, porque eso lo va a hacer control. O sea, retroalimenta la secuencia, sí, puedo, yo voy a retroalimentar, pero el control es el único que retroalimenta y que ve si se hacen las cosas como se debe hacer. Y por último, tiene que ser simultáneo. Enfermería está haciendo el plan, está haciendo el plan. Obstetricia está organizando la campaña. Odontología está haciendo los exámenes odontológicos. Y psicología está haciendo la evaluación de que si cumplió o no cumplió todo lo que si se hizo o no se hizo en la campaña de salud mental. Son cuatro momentos diferentes de la PODC al mismo tiempo. Entonces, y encima, en cada servicio puede haber que las enfermeras estén haciendo, planificando la campaña de, de vacunación en el niño, pero está ejecutando la del adulto y está viendo si todo lo que fue en las campañas, o sea, es tan movible que uno no puede definir qué se puede hacer porque está en simultáneo funcionando todo. Entonces, tengo planificación, qué se va a hacer, la organización, cómo se va a hacer, la dirección, hacer que se haga y en el control, cómo se ha realizado. Este es el proceso y que responde a varias de las preguntas acá, ¿no? La planeación, ¿qué se va a hacer? Entonces yo tengo que señalar objetivos, políticas, diagnósticos, programas, presupuestos, cómo se dirá el trabajo, cómo voy a hacer el trabajo, tengo que señalar unidad de mando, procedimientos, tengo que dirigir. Tengo que hacer que el otro haga lo que más o menos digo, entonces tiene que haber autoridad, tiene que haber mando, tiene que haber una toma de decisiones, tiene que hacerse una delegación de funciones, instrucciones, comunicación, y el control tengo que ver y evaluar, pues comparar, determinar cómo se van a hacer las cosas. Este proceso administrativo tiene dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica. La fase mecánica es de dos, de la P y la O. Entonces, si uno le pregunta, ¿la O qué es? Es una fase mecánica. La C es una fase dinámica. No nos equivoquemos. ¿Y cuál es la diferencia realmente entre los dos? Que la fase mecánica es un poco más de escritorio, vamos a llamarle así. Más de gabinete, más de trabajo pensante, porque voy a planear el qué hacer y voy a organizar el cómo va a ser. Pero la fase dinámica es algo que ya no estoy sentado, entre comillas,
sino que me estoy moviendo y estoy hablando con todo el mundo qué hacer y estoy yendo a cada sitio a ver si se hace, cómo se hace y poderles decir que lo tienen que hacer. Ese es el punto de la gran diferencia de los dos. A veces mucha gente dice, ¿qué está haciendo el doctor? Está sentado, está con sus papeles, pero está planeando, pues. Pero después lo ves, ¿y ahora dónde está? No sé, ha salido, no sé qué está viendo. ¿Y dónde está viendo que estás tú yendo en una de las oficinas y estás mirando cómo están vacunando y si tienen todas las vacunas? Entonces estás controlando. Se mueven mucho estas cuatro letras. Nuevamente, la fase mecánica, la planificación y la organización, y la fase dinámica en las otras dos. Por lo tanto, acá tengo mis P, mi O, mi D y mi C. Esta es una lista chiquita, dense cuenta la línea roja, va de izquierda a derecha, no voy a cambiar, pero dense cuenta que esto lo que está acá adentro es más o menos los temas que tiene cada letra. Si yo quiero estudiar planeamiento, que es la planificación, tengo que estudiar cómo hacer un plan estratégico, un plan operativo, cómo se hace un presupuesto. Si yo quiero hacer la organización, tengo que hacer el diseño organizacional, la estructura orgánica, cómo es un documento de gestión, cómo son los documentos normativos. En la dirección más grande, acá hay una lista que, etcétera, va a una lista de más o menos 50 que son las benditas habilidades, que vamos a verlas en unos minutos. Y el control son cinco cosas: la supervisión, el monitoreo, la evaluación, la auditoría y la inspección. Empecemos con la P. Acá Drucker me dice que la P, la planificación a largo plazo, no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de mis decisiones presentes. Yo tengo que hacer una planificación a largo plazo, pero tengo que ver que esta planificación, lo que yo tenga de resultado en esta planificación a largo plazo, va a depender mucho de lo que yo decida ahorita. Lo que yo decida ahorita va a ser lo que voy a, llamemos, cosechar en el futuro. La planificación es trazar un curso correcto, concreto de acción para alcanzar el objetivo. Listo, yo tengo que alcanzar mi objetivo. Entonces yo tengo que establecer cómo trazar un curso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A, B, C, D, E para conseguir F. Si yo no señalo el ABC, nunca voy a conseguir. Por eso cuando uno hace antiguamente uno hacía la respiración, cardio, la resucitación cardiopulmonar, lo primero que le decían es, si tú quieres que viva, le haces el ABC. Por lo tanto, la planificación es una función de la administración en la que se definen los objetivos, las estrategias y se traza el plan. Esto, acuérdense, objetivos, estrategias que trazan un plan, porque es lo básico de la planificación. Si yo dice, hay que planificar, ya sé que hay que hay que señalar bien mis objetivos, ver qué estrategia voy a usar y qué tengo que hacer un plan. Punto. Ya lo hemos mencionado, tiene que ser flexible, adaptable al momento que estamos, simple, no de esos planes que son de 800 páginas y que son un lenguaje medio raro, muy simple, realista, que se dé la realidad como está y que sea integral. Si estas cinco cosas lo cumple una buena planificación, vamos bien. Pero para planificar tengo 8 momentos que hacer, 7 momentos que hacer. El primero le vamos a llamar el momento enunciativo, y este momento enunciativo tengo que hacer dos cosas: señalar lo que significa la misión y la visión. ¿Y la misión a qué responde? Responde a la pregunta de que ¿para qué existir? Entonces la pregunta básica que yo siempre hago acá es, ¿cuál es la misión del médico? ¿Cuál es la misión de la enfermera? ¿Cuál es la misión del obstetra? ¿Cuál es la misión del nutricionista? Y de los otros 10 profesionales de la salud que existen. ¿Cuál es la misión? Y todos tenemos una sola. No, que la misión del médico es atender al paciente, la misión del enfermera es brindar los cuidados al niño, del obstetra es velar por la salud de la gestante del producto del otro. No, 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 no. La misión de todos nosotros es que exista salud, cada uno aportando en su área, pero que tenemos que tener todos lo que es salud. La visión es cómo quiero que me vean en el futuro, cómo quiero que me vean en el futuro. Por lo tanto, yo digo, yo ahora estoy así, quiero que me vean así, ¿no?
Yo recuerdo cuando estaba recién ingresado a la universidad, yo decía, yo quiero que algún día mi mamá esté sentada y me escuche en el Hospital Revalete, en el parlante, doctor Vera, atópico. Pasaron los años, llegué a interno, en un interno yo hice en el Loaiza y mi mamá en el Loaiza dije, por fin me van a llamar para que esté así, y lo que sucedió fue que me llamaron, sí, interno Vera a dirección. Y no era para darme un premio, sino para castigarme por haber hecho. Entonces, pero por lo menos salí con mi gusto que decían interno Vera. Esa era la visión, ¿no? Ver, o estar con tu mandil blanco, con tus cosas. Entonces, ya cuando uno termina la carrera, ya es diferente, ¿no? Ya que te vean de otra manera como tú quieres ser. El segundo momento es el analítico, que tengo que ver, hacer el análisis. Dije hace un ratito del entorno, que es la demanda, del entorno, que es la oferta. De la demanda me van a salir dos cosas, que es la oportunidad y la amenaza, y de la oferta dos cosas, que es la fortaleza y la debilidad. Con lo que voy a conseguir yo mi análisis FODA, ¿ok? Y este análisis FODA tiene que llegar a una matriz, que la vamos a ver. Yo en el análisis del entorno tengo que ver el aspecto epidemiológico, que todos lo conocemos como el ASIS, o un análisis empresarial en el cual tengo que analizar mis clientes, mis competidores, mis proveedores, mis productos sustitutos. Llámese el producto sustituto del médico es el brujo, de la obstetra es la partera, entonces todos tenemos, del traumatólogo es el huesero, entonces todos tenemos algo de producto sustituto, ¿no? Y el análisis del entorno tiene que ver con la estructura, procesos y resultados de cada establecimiento, de cómo se tiene que ver. El FODA, creo que ya nadie tiene duda en lo que es un FODA, nadie tiene duda en lo que se tiene que pensar en un FODA. La fortaleza es lo positivo, la debilidad es lo negativo, dentro de nosotros mismos. La amenaza es lo malo de afuera y la oportunidad es lo bueno de afuera. El punto es que para poder hacer un buen análisis FODA tiene toda una forma teórica, tuviera que tener 2 horas más para hacer el FODA, pero tenemos que en determinado momento primero usar la estrategia de la ubicaína. Tenemos que ubicarnos bien dónde vamos a hacer el FODA. Acá está, igualito, pero acá esta lámina, yo tengo que saber que una fortaleza la tengo que aumentar, una debilidad tengo que disminuirla, una amenaza tengo que neutralizarla, pero me quedo con esta oportunidad. El secreto de una buena planificación, organización, dirección y control es saber identificar la oportunidad y aprovecharla. Aquellos son 500, ahorita hemos subido 500. Tienen que aprovechar estos 5, 7, 10 días porque en determinado momento eh, no se le va a dictar una clase, no le va a dictar cómo hacer el FODA, vamos a demorar un montón, pero hay cosas que salen como estos tipos de tips, ¿no? Tú quieres hacer todo, encuentra bien tu oportunidad y la aprovechas. Si es tu oportunidad, no la dejes. No vamos a hacer eso que conoces a una chica y te pones de especial por la chica y después la ves en la calle y ves que volteas y la quedas mirando y mira lo que te perdiste, ¿no? ¿No? O algunas personas aprovechan algún tipo de oportunidad de empresa, de, de algo que hacer, ¿no? El COVID trajo un montón de cosas nuevas que hacer, ¿no? Esto va a una matriz de consistencia vertical, que es esta, en donde yo voy a poder señalar mis estrategias, ¿no? La FO, la DO, la FA, la DA, y como dicen ustedes en la lámina, y creo que después ustedes tienen las láminas, está exactamente qué cosa tengo que hacer en cada una de ellas para poder lograr el FODA. El normativo, el propositivo, que señala los objetivos. Te voy a señalar los objetivos, que es lo que dije hace un rato que teníamos que plantear y tengo que hallar mi estrategia. ¿Cuál es la mejor estrategia? Definitivamente es la diferenciación. Es decir, yo no puedo ser igual que el otro, pues yo tengo que ser algo diferente. Yo pudiera decir que para lograr esta diferenciación hay dos cosas, ¿no? Tener primero identificar tu ventaja competitiva. ¿Y qué es la ventaja competitiva? Es algo que te hace diferente, es lo que te hace diferente del otro.
El otro tiene algo que es igualito que tú, pero tú lo manejas de una forma más simpática. Y esa forma más simpática se llama factor de valor. Yo siempre digo en la clase de pregrado, digo, no sé por qué he sido dictado. Y siempre me llama para que dicte. Y entonces, si me llama para que dicte, no significa que hay muchos amigos que también saben lo mismo que yo sé. Pero tal vez es esa ventaja competitiva, pues. Es el factor de valor. Puede ser que como lo explique, puede ser que como lo detalle, como lo resuelva de la manera fácil, coloquial, no lo coloquial, no lo sé. Eso lo saben quienes nos escuchan. Y si esto yo lo paso a un paciente, ¿por qué tú escoges, aunque seas el número 30 de ese médico, estando el otro con 5 pacientes? Porque ese médico te dijo, hijito, ¿cómo estás? Pasa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Habla con el niño y el otro nunca le dijo la palabra al niño. Y un niño ya de 10 años es un paciente que habla, explica y que tú puedes sentarte a escucharlo, porque puedes hablar y puedes escucharlo. O el abuelito, cuando llega el abuelito de 90, 96, 2 años, que ahorita hay un montón, 85 años y llegan con los hijos, tú tienes que hacer que hable el abuelito, ¿no? No el hijo. Si el abuelito no sabe explicar o el abuelito no sabe que esto es diferente, pero si el abuelito todavía habla, déjenlo hablar a él, pues, porque él es el que es enfermo, pues. El otro es el acompañante. Entonces, y el abuelito, y eso te hace que, es que el doctor sí me escucha. Tengo muchas anécdotas de ese tipo, pero, pues, y el último es el táctico operacional, que es el que se hace el bendito plan operativo. Y este plan operativo tiene que hacerse y se cometen muchos errores. Y entre esos errores está el que tú haces el plan, pero no crees en él. Hay muchos que hacen el plan operativo y a la final no creen pues, en el plan operativo. Segundo, porque no hay liderazgo, pues. Y si no hay liderazgo, ¿para qué hacer el plan, pues? En la mañana decíamos, en la mañana decíamos, pero para que salga el plan usted tiene que ir, pues. Pero usted tiene que ir, pues. Porque ¿quién es mi director? O sea, es fácil, el líder, pues. Si el equipo de trabajo no está involucrado en el plan, es muy probable que el proyecto fracase. Todos tenemos que estar de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo, está bien, pero mayoría manda, mayoría manda. Así es. Los sistemas no están operativos. Claro, ¿por qué vas a hacer algo que en el sistema no está operativo, no está cómodo? Y tiene que haber una buena información, ¿no? Yo quiero hacer eso, pero la información no es tan buena. La O, la O. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Miren acá el señor del monopolio, al señor Smith haciendo la inducción a un trabajador, pero después de la figura tuve la figura atrás y pues ahí durmiendo, ahí chismeando, hay gente que mete cabe, que toma, que se pega, hay gente que tiene el cuchillo por la espalda, hay un montón de cosas que suceden en los establecimientos, en las organizaciones. Entonces la organización es sencillamente ya funciones necesarias para lograr un objetivo, ¿no? Entonces tú tienes que señalar en la organización quién va a hacer qué. O sea, a quién le toca. Es como cuando dicen, oye, ¿cuándo hacemos la parrilla? Ya. No, la parrilla es el tal día. Ya, el día del partido de la selección, una parrillita, pues, ya, listo. Ya, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo? Tal día, en dónde, qué esto, ya vemos todo, planificamos todo. Y cuando está todo planificado, empieza, ¿quién lleva la carne? ¿Quién lleva el trago? ¿Quién hace esto? ¿Quién cocina? Ya, esa es la parte de la organización. Ya no es la planificación. En el matrimonio es igualito, no planificas dónde te casas, cómo te casas, en qué iglesia, qué cura, qué esto, que lo está bien. Ya se, te hiciste todo, está todo preparado. Ya, ¿y ahora quién va a hacer? ¿Quién va a ir a la iglesia a preguntar los requisitos, a llevar los requisitos, a ir a la RENIEC, ir a todo el mundo para sacar todos los requisitos que se quiere para pagar y todas las cosas? ¿Quién va a hacer el hecho de ver las cotizaciones del buffet? ¿Qué esto? ¿Quién va a contratarlo? Entonces, empiezas a delegar las funciones como tiene que hacerse. Entonces,
como cada cosa tiene que estar en su lugar, la organización es una segunda parte, es la segunda parte, ¿no? Del proceso administrativo. Primero la O, la P, después la O. Yo distribuyo, defino y distribuyo las funciones. ¿Qué se va a hacer? Y yo le entrego qué se va a hacer. Del plan. Como el plan ya está señalado, ya planifiqué el matrimonio. Ahora yo sé, mi hermano va a ver el esto. Tu hermana va a hacer el esto. Tu otro hermano va a hacer esto. Tu otra hermana, mi mamá, tu tío, el primo, el que esto. Y a las finales, yo recuerdo, estaba muy mocoso en mi casa, se planificó una reunión por los 80 años de mi abuelo, de mi abuela. A mí me tocaba colocar el disco de Nat King Cole en las mañanitas. Yo era el nieto, uno de los nietos, y yo tenía que estar exclusivamente a la hora que mi abuela llegaba y toda la casa a oscuras y prendían la luz para decirle sorpresa. Yo en ese momento tenía que bajar la aguja en el disco, porque ese tiempo era tornamesa, y que empiece Nat King Cole cantando las mañanitas. Bacán. No había mantel largo, trajeron sábanas, mis tías y todo, hicieron todo. Nadie, así voy a repetir la palabra pensó, nadie pensó en las fotos. Por lo tanto, de esa reunión no hay ninguna foto. Y en esos años, estoy hablando de 50 años atrás, 40 años atrás, no había celulares para tomar las fotos como ahora que existen pues millones de fotos. Ahora no solamente millones de fotos, sino ahora no sabes si son originales o son inteligencia artificial. En esos tiempos, no, pero nadie pensó en las fotos, porque nadie lo planificó. Pero el resto estaba, tanto que mi función, que me habían distribuido, es baja la aguja de tornamesa donde está el... Y tuve que ensayar un montón de veces para colocar la aguja. Entonces, y articula todo, porque yo voy a tener que, tengo que usar para que salga eso. Yo tenía que tener el disco, tenía que haber aprendido, tenía que haber ensayado, todo para colocar. Qué paciencia, pero nos olvidamos de las fotos. ¿Qué pasa con la institución? Y muchas de nuestras instituciones, eso se llama entropía, ¿no? La entropía es esa rutina que entra en una rutina y hace que todo se desarme por dentro, por dentro. Entonces, nadie va a decir que las organizaciones actuales funcionan mal distribuidas, tienen sus objetivos sin lograrlos, hay aumento de conflictos, hay ineficiencia, se subutilizan los recursos, aumentan los costos, hay una baja producción social. Sí, pues ese dibujito que está ese rompecabezas está todo desarmado, todo eso, porque no funcionan muchas de las organizaciones. Y si del Estado, peor todavía, peor todavía. Entonces, eso nos trae a que nosotros tengamos organizaciones de este tipo, pero que tenemos que lograr esto, pues, que todo esté en homeostasis, esté en equilibrio, en las cuales la figura anterior esté armadita de esa manera, en las cuales tiene que haber una autoridad jerárquica, porque yo tengo que ordenar la casa, tengo que organizarla, tiene que haber una autoridad jerárquica en la cual existe una cadena de mando. La cabeza nunca muere. Y tiene que haber una autoridad jerárquica. Y cada uno de nosotros en su casa hay una autoridad jerárquica. Y como yo les digo a veces a los chicos, ¿quién es la cabeza de la jerarquía en la casa? No digan que es el papá porque eso es mentira. La jerarquía en la casa es la mamá. Y después de la mamá, el perro. Ya, pero doctor, el perro. Porque más tiene el perro que el papá, mamá, los hijos, que no. Porque la mamá abre la puerta, el primero que salta encima de todo el mundo es el perro. Y los primeros mimos es para el perro, pues. Ya después para el resto. ¿Y quién es el último en la jerarquía? El papá. Entonces, tengan en cuenta eso. Hay que dividir el trabajo, sí, pues. Hay que dividir el trabajo, pero de acuerdo a lo que cada uno sabe, pues. No hay punteros mentirosos. Entonces, si a uno le toca zapatero sus zapatos, divides el trabajo como tiene que ser. No, yo no sé, recién vas a aprender. No, dale a quien sabe para que lo haga bien. Tiene que haber un objetivo común, ¿no? Todos vamos hacia un objetivo común. No debiera haber familias disfuncionales. No debiera, porque una familia disfuncional se nace porque no había una buena planificación, una buena organización.
dentro de la familia y no una buena dirección. Eso produce una familia disfuncional. ¿Cuántas familias disfuncionales pues, existen ahorita? Más del 50% de familias son disfuncionales. Y cuanto más jóvenes son ahorita, mayor disfuncionalidad existe. Las no disfuncionales son las más antiguas. ¿Cuántos matrimonios te duran 30, 40, 50 años ahorita? Muy pocas. Y duran 30, 40, 50 años, pero por dentro son disfuncionales. ¿Ok? Pero esas que todavía son, de estos son muy pocas. ¿Por qué? Porque muchos se casan sin amor. O se casan por el hijo, se casan porque, bueno, pues la pasan bien, ¿no? Tienen el hijo y después se separan, ¿ves? ¿Quién sufre? El hijo. Con el respeto si alguien tiene esa figura. ¿Qué tiene que haber? Una correlación de esfuerzos, ¿no? Para todos los esfuerzos. Entonces, si yo quiero reestructurar y señalar todo lo que hemos señalado, pues tengo que hacer tres cosas, ¿no? Establecer principios dentro de la organización, unos parámetros de principios. Tengo que crear sistemas de organización y tengo que tener instrumentos. Los principios son estos. Principio del objetivo, tenga un objetivo, tiene que haber canales de supervisión, tiene que haber un espacio de control, tiene que haber un equilibrio entre la autoridad y responsabilidad. Puede ser la autoridad, pero la autoridad tiene mayor responsabilidad porque no es la misma responsabilidad de menos autoridad. Hay que fijar responsabilidades. No funciones solamente, sino responsabilidades. Una cosa es que te delegue una función, pero al mismo tiempo te estoy delegando una responsabilidad. Por eso a veces se dice que en las familias a los niños, al niño de 10 años, una de las funciones que se le da es echa llave a la puerta y ponga el cantol. Es una función, pero con una responsabilidad muy alta. Porque como tú no eches y te olvidas, si echas mal, viene el ladrón y se va a llevar tus cosas. Es una responsabilidad. Hay que adiestrar y ver bien claro quién va a entrar a trabajar. Hay que ver las especializaciones, por eso van los quirúrgicos a un lado y van los clínicos al otro. Principio de jerarquía, ya lo hemos hablado hace un ratito, y de la unidad de mando. Y la unidad de mando es que una sola orden se da, no puedes contradecir las órdenes. Y en muchos lados, en la fase organizacional de la familia, este principio no se cumple. ¿Y no se cumple por qué? Porque sencillamente mamá dice que no, papá dice que sí. Si va a haber discrepancia, primero se meten, conversan los dos y salen con una sola posición. Pero no es que mi mamá dice que no, yo digo que sí, pues eso no debe existir. ¿Qué sistemas? Hay sistemas funcionales, lineales, circulares, matriciales, y el sistema se expresa en qué? En organigramas. En organigramas y en lo que significa manuales y normas. Esos son los instrumentos para poder hacer. Hay muchos tipos de organigramas. Como decía el anterior, hay sistemas de organigramas horizontales, verticales, circulares. El matricial, que es el último que en la gestión por proceso se hace y que se quiere trabajar. Los manuales que tienen que ser, documentos escritos que están en una base que tiene una importancia legal y que van a contribuir a la estandarización y normalización de las funciones. Por eso existen las normas técnicas, los documentos técnicos, para eso está formado. El penúltimo, para acabar, es la dirección. Realmente este proceso es el más largo de toditos, pero vamos a hacerlo chiquito porque realmente es chico, sino que es un montón de cosas. Es el elemento más dinámico, por eso está dentro de la fase dinámica, ¿ya? Y tiene que ver con la influencia que uno hace al subordinado para que pueda, mediante su dirección, conducción, motivación, impulsar al personal para la mejor realización de sus funciones. Ojo que no es dar órdenes, la dirección no es ordenar. Yo no ordeno, porque yo digo, yo no, porque doy una orden, soy un buen director. No. El director tiene que hacer que el trabajador de su propia voluntad lo haga, pero pues esa voluntad que lo tiene que hacer es porque él se da cuenta que es necesario, que eso se tiene que hacer, porque es parte de lo que se debe hacer para que se consiga lo que se quiere hacer. Qué bueno es cuando tú ves al técnico de enfermería que tú no le tienes por qué decir, no sabes qué, vamos a suturar.
y el mismo técnico ya lo echó al paciente, lo calmó, lo que esto, y no tengo que darle una orden y decirle, me traes el agua, me traes el esto, me traes el... No, hubo un corte, ya lo vi el corte y a veces me tocan la puerta y me dicen, Doc, ya hay un corte, ¿ah? ¿Sí? ¿De qué tamaño? 3 centímetros, 4 centímetros. Pues. Pero no sé de qué, ya terminé su consulta y baja porque ya está todo listo. Yo he tenido que darle la orden prepara, porque él solo hace esa forma. ¿Por qué? Porque ya uno dirige, basta con la mirada y con un movimiento de cabeza para poderlo hacer. Esta dirección, que no es la dirección de mando, sino el principio, tiene que estar coordinado, tiene que haber una personalidad del mando, no tiene que haber que a mí me eligieron, no, 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 no. Respeto de la línea jerárquica y debe saber resolver los conflictos. Una de las características de la fase de dirección, de quien hace la fase de dirección, es resolver los conflictos. Y hay habilidades. Las técnicas, es decir, que tú sabes aplicar el conocimiento. La humana, que es que estás trabajando con humana, que viene acuérdense, de una de las teorías, y las conceptuales que tienes que leer. No puede haber alguien que quiera estudiar cirugía y que diga de estar residente y decir que recién va a hacer su primera operación en el tercer año, pues, ¿no? Eso no existe. Por lo tanto, Michael Jordan, un monstruo del tenis, del básquet, un monstruo, en el año 1992 en la Olimpiada de Barcelona, dijo, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Por eso él fue el mejor Dream Team del básquet que existió en todos los tiempos. Ese Dream Team con Michael Jordan, con Tom Lee, toda esa gente que jugó esa vez. Y en la dirección existen dos tipos de habilidades, las duras y las blandas. Las duras son aquellas que son fáciles de medir, fáciles de enseñar, necesarias para el trabajo y son específicas. Presumo que todos saben Visagi, todos saben Visio, todos saben Visagi, todos saben Power BI. Son las habilidades duras que tienen que ser y todos manejan ChatGPT. Es una habilidad dura. Ya no voy a estar pensando en PowerPoint, ya no, pues tengo que pensar en otra cosa, ¿no? Ya PowerPoint tridimensional y tanta cosa y con formatos diferentes. Pero las habilidades blandas son difíciles de medir, difíciles de enseñar, son generales y son características de la personalidad. Estas no se enseñan, no hay un libro. Te pueden orientar, puede haber una charla de orientación, pero nadie te enseña. Tienes que estar al costado para que sea eso una, un pase de conocimientos de persona a persona. ¿Cómo hacerlo? Acá hay algunas de las duras, la gestión de proyectos, el control de procesos, los KPIs, el control calidad, el análisis de causa raíz, y acá unas de las blandas, ¿no? Gestión de conflictos, lo que dije hace un ratito, la inteligencia emocional, no hagas que tu lengua le gane a tu cerebro, dice un amigo, la administración del tiempo, la gestión del cambio y el servicio al cliente. Y hay que tomar decisiones, ¿no? Y para tomar una decisión, que es lo básico de la dirección, tengo que definir el problema, definir las alternativas, analizar las alternativas y seleccionar la alternativa más conveniente. Y el último es el control. Y en el control es un proceso que mide o verifica lo realizado. Y ahí está el cuadrito, establece estándares primero. Ahora quiero ahí aclarar algo de este estándar un par de minutos. El estándar en la parte clínica se llama valor normal. Si yo quiero sacar una hemoglobina y me van a poner costaditos de hemoglobina, ¿cuánto es lo normal? Me vamos a poner glucosa. Lo normal de 80 a 110, ya 80 a 90 a 120, ya ese valor normal. Un valor normal de la presión de 80 a 120. Más de 130 es hipertensión. Perfecto, ese es el estándar. Pero mi indicador es el resultado del laboratorio, es el que... ¿Cuánto tienes? 200 de glucosa. Tengo un paciente que tengo 200 de glucosa y ahí, ¿qué queja? Ya pues diabetes.
porque la pauta dice así. Mi indicador es el 200 porque mi valor estándar dice hasta 120. Mi estándar dice hasta 120. Es decir, la fase de control brinda la información adecuada y oportuna para la toma de decisiones, compensa y corrige las diferencias encontradas para asegurar el uso eficiente y eficaz de los recursos, para generar el aprendizaje y mejora el desempeño de los trabajadores, con el objetivo final de movilizar el talento y la energía del colectivo hacia el logro de los objetivos. Ese es el control. Pero para hacer control tiene que haber pues, un sujeto controlador, que es el A, el de la corbatita, una acción de control, que es el B, y un sujeto de control, que es el C, que es a quien le está dando. ¿Cuáles son las acciones de control? Estas cinco. Superviso, evalúo, monitoreo, inspecciono y audito. Es decir, la gestión solamente se hace con esos cinco. Y para yo hacer una buena acción de control, yo tengo que hacer estas cuatro cosas. Primero, establezco patrones. Llamemos estándares. Defino. Después mido. Saco mi indicador. Mido. Tercero, comparo el patrón con el desempeño o el desempeño con el patrón, como quiera. Eso se llama análisis. Y ese análisis se caracteriza por un juicio de valor. Yo ya sé que hasta 120 te aguanto la presión arterial. Ya, mídele. 140. Comparo. 140 contra 120. ¿Qué está? Mi análisis elevado. Mi juicio de valor significa hipertensión. ¿Qué actuó? Le doy su tratamiento. Le doy su enalapril, le doy su esto y va a bajar. Y después que le doy, a los 3 4 días le vuelvo a tomar. Yo ya sé cuánto tiene que tener, le vuelvo a tomar y sigo así. ¿Cuánto tiene que atender? Tiene que atender 4 pacientes por hora. ¿Cuánto tiene? 2. Comparo. 2 con 4. Hace la mitad. Juicio de valor, le sobra el tiempo. Corrección, tengo que darle más pacientes. Entonces, ¿cómo le traigo más pacientes? Hago campañas, hago modelos de todo para que, o si no veo que de los otros servicios, que puede ser nutrición, puede ser niño sano, puede ser obstetricia, tiene que pasar por ahí. Aquí están las cinco técnicas y cada una con los instrumentos que puede haber. Monitoreo y evaluación usan los mismos y los otros sí son cada uno. Esto, la auditoría es una guía de auditoría, la inspección es una guía de inspección, una guía de supervisión. El monitoreo se hace con fichas y con cosas que tienes. Y este es el cuadro más bonito de todos. Me encanta este cuadro, porque acá señala bien práctico el control. El control se realiza mediante dos formas, sin visita, con visita. Si yo hago un control sin visita al establecimiento, lo voy a hacer de dos formas. De una manera horizontal o una manera vertical. Y está sin visita, el control sin visita está en base a indicadores. Si es un indicador que está en forma horizontal, es decir, evalúa el proceso y esto se llama monitoreo. Esta rayita roja está en horizontal. Si yo veo este horizontal como camina, como baja y después sube, se llama monitoreo. Para los que hacen hospitales, eso se llama la hoja gráfica de la historia clínica y yo puedo saber cómo va subiendo la temperatura y según un libro que estudié que se llama Semiología de Suros, existe tipos de fiebre, ¿no? Entonces, así. Pero si yo no lo quiero hacer así en horizontal, sino lo hago en vertical, voy a tener evaluar los resultados. ¿Cómo empecé? ¿Cómo estoy? Eso se llama evaluación. Pero si yo voy a visitar el establecimiento, yo voy a pedir ese control mediante datos actuales o datos pasados. En los datos actuales, en los datos actuales, este, ¿cómo se llama esto? En los datos actuales, yo voy a ir al establecimiento y voy a definir, ¿voy a realizar alguna capacitación o no? Si yo realizo capacitación, hago supervisión. Si yo no realizo capacitación, se llama inspección. Y si uso datos pasados y busco documentos, se llama auditoría.
Por lo tanto, amigos, si leemos esta lámina, acá está toda la charla de control, no hay más. El control tiene una cosa muy interesante, ya está preestablecido, ya está todo, no tenemos que inventar mucho, es solamente ejecutar lo que dice. Yo quiero hacer un monitoreo. El monitoreo que voy a hacer lo tengo que hacer en base a una evaluación de procesos, en base a indicadores, sin que yo vaya al establecimiento. Entonces, yo de esta lámina puedo sacar muchas combinaciones y muchas preguntas. La supervisión, ya hemos visto, se va, se levanta un acta y se capacita. En la inspección, se va, se revisa, se levanta un acta y no se supervisa. ¿Ok? La supervisión es un control que tiene que haber un proceso de enseñanza y aprendizaje. Ojo, pestaña y ceja. La supervisión no, así en grande, y no solamente la supervisión, ninguna de las cinco sanciona. Nadie los puede sancionar por una supervisión. Nadie, porque eso no puede, eso no se produce. Aquel que cree que porque voy a supervisarte y te voy a sancionar, miente, porque no sabe. La supervisión es un proceso de enseñanza-aprendizaje. La inspección es para saber si cumples. Esta supervisión, miren, tiene etapas, antes, durante, después, qué se hace en cada uno de estos, qué instrumento se usa y qué se va a hacer. Si yo tengo la inspección, solamente en la inspección veo que si se cumple o no se cumple las cosas. Nada más. Hay veces que uno dicta las clases así vía virtual y ¡pum! Entra en el aula, entra el supervisor de docente. Él no dice nada. Él solamente se para, se sienta acá, abre su charla y nos queda mirando. Nada más. Y escucha toda la clase. Y si después se sale a lo que quiere, ¡tac! Se salió. Ya hizo la inspección. Él no habla con uno. Pero si me vienen a supervisar, sí, que es diferente. La inspección, método exploratorio, quién, con qué, cómo, dónde, cuándo, solamente se pregunta. Las etapas de la inspección, igualitas antes, durante y después. es- El monitoreo es un seguimiento, pues. ¿Cómo va? ¿No? ¿Cómo va la fiebre? En la mañana no, no hubo, en la tarde sí, en la noche también, al día siguiente en la mañana no, en la tarde sí que esto que el otro. Al tercer día hace lo mismo, yo tengo que pensar que es una tifoidea o puedo estar pensando en una tifoidea. Entonces hago seguimiento. ¿Cómo va? Mejor. ¿Cómo va el sangrado? Mejor. ¿Cómo va la expectoración? Mejor. Es un monitoreo. ¿Ya? Es un proceso de control gerencial destinado a observar sistemáticamente un conjunto de procesos, ¿ya? Con el fin de hacer los ajustes necesarios. Por eso están las curvas, pues, ¿no? El balance scorecard, todas esas cosas están las curvas. ¿Cuánto tenías que hacer? 80%. ¿Cuánto has hecho? 40. ¿Y qué falta para que tú llegues al 80%? Y la evaluación es como este abuelito acá sentado, ¿no? Que es un proceso de valoración crítica, de cómo estamos y cómo debemos estar, ¿no? Un escrutinio sistemático objetivo de las dimensiones del diseño y determina la pertinencia y el logro de los objetivos. ¿Logramos? ¿No logramos? No lo sé. Este cuadrito también es simpático, las cinco formas de evaluación, ex ante, antes, durante, post y ex post, que tiene que verse en cada una cuáles son las evaluaciones que al final sale. Si a mí me pregunta, yo quiero hacer una evaluación económica, es una evaluación ex antes de las evaluaciones necesidades, y yo tuviera que hacer una evaluación de impacto en la salud pública, que es un ex post. Un impacto nunca viene en la estructura, proceso y resultado, que es la evaluación integral. Y termino con esto que dice Peter Drucker, ¿no? Que dice que se puede decir que no hay países subdesarrollados, sino mal gestionados. Y yo creo que acá no existen malas cosas, no existe que somos malos o que el Perú es así, sino que todavía nos falta mucho en saber gestionar. Ahora sí voy a dejar de compartir y ok, voy a dejar de compartir y quedo a disposición de cualquier pregunta que haya. No sé si tienen el micro abierto, no lo sé, eso sí no puedo decir ahorita.